¿Alguna vez te has preguntado cómo sería estar frente al trono de Dios, rodeado por seres celestiales cuya gloria desafía la imaginación humana? Imagina un instante, criaturas de 6 alas que cubren su rostro ante la majestad divina, mientras proclaman con voces atronadoras la santidad eterna del Creador. ¿Quiénes son estos misteriosos seres que pueblan las páginas de la Biblia, y qué roles desempeñan en los planes eternos de Dios? Desde los ardientes serafines que custodian el trono celestial hasta los poderosos arcángeles liderando ejércitos espirituales, cada uno tiene una función única en el vasto drama de la creación, la redención y la eternidad. En este estudio, exploraremos desde una perspectiva cristiana protestante quiénes son los ángeles, arcángeles, querubines y serafines según las Escrituras. Analizaremos sus características físicas, simbolismo, lugares donde habitan y, sobre todo, su propósito dentro del plan divino. Este viaje no solo nos acercará a comprender mejor estas fascinantes figuras angelicales, sino que también revelará verdades profundas sobre nuestra relación con Dios y su soberanía absoluta. Prepárate para descubrir cómo lo invisible se entrelaza con lo visible y cómo aquello que parece distante puede transformar nuestra fe cotidiana. La teología protestante aborda el tema de los ángeles desde una perspectiva que se distingue claramente por su énfasis en la autoridad exclusiva de las Escrituras como fuente de conocimiento revelado, a diferencia del enfoque católico tradicional que ha desarrollado esquemas más elaborados y especulativos sobre la jerarquía celestial basados en interpretaciones patrísticas y escolásticas. La visión protestante mantiene un enfoque crítico y sobrio, limitando sus afirmaciones a lo explícitamente establecido en la Biblia. Esta postura se fundamenta en el principio reformador sola escritura, que rechaza cualquier doctrina o creencia que no esté claramente respaldada por el canon bíblico. Desde esta perspectiva, uno de los aspectos más notables es la crítica protestante hacia la popular clasificación de 9 órdenes angélicos divididos en 3 niveles: serafines, querubines y tronos, orden superior; dominaciones, virtudes y poderes, orden medio; y principados, arcángeles y ángeles, orden inferior. Este sistema, ampliamente difundido por escritores medievales como Pseudo Dionisio Areopagita, no tiene fundamento explícito en las Escrituras. La Biblia menciona ciertos tipos de ángeles y describe funciones específicas, pero no presenta una estructura formalizada ni detallada que organice a estos seres espirituales en una jerarquía con grados definidos de autoridad o gloria. Por tanto, desde la teología protestante, tales construcciones se consideran especulativas y fuera del marco dogmático aceptable. El término ángel proviene del griego ángeles y significa literalmente mensajero, subrayando así su rol funcional primario: servir como intermediarios entre Dios y la humanidad. Esta comprensión refuerza la idea de que los ángeles son criaturas creadas cuya existencia está orientada al servicio divino y al cumplimiento de tareas específicas asignadas por Dios. En este sentido, su identidad no radica en una posición jerárquica intrínseca, sino en la misión que les es conferida temporalmente dentro del plan redentor de Dios. Esta visión se ve reforzada por pasajes como Hebreos capítulo 1 versículo 14, donde se afirma que los ángeles son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que han de heredar la salvación. En cuanto a las entidades angelicales mencionadas en el canon bíblico, hay diferencias claras en cuanto a roles y manifestaciones. Los serafines aparecen únicamente en Isaías 6, 1-4, donde se describen como criaturas de 6 alas que rodean el trono divino proclamando la santidad de Dios. Su nombre puede derivarse de la raíz hebrea saraf, que implica algo ardiente o brillante, lo cual sugiere una cualidad más que una categoría fija. Los querubines, por otro lado, tienen una presencia más recurrente, desde Génesis 3:24, donde custodian la entrada al Edén, hasta Ezequiel 10, donde se los describe como portadores del trono de Dios con características zoomórficas complejas. Estas figuras parecen tener un rol litúrgico y simbólico en relación directa con la presencia divina, aunque también carecen de una jerarquización explícita en términos de rango o autoridad. Los arcángeles, como Miguel,
representan otra categoría distintiva. El único arcángel nombrado en la Biblia es precisamente Miguel, quien se describe como líder en conflictos celestiales contra fuerzas malignas, como en Judas 1, 9 y Apocalipsis 12, 7. No obstante, el título de arcángel parece indicar más bien un rol específico en el ámbito militar espiritual que una clase ontológica separada. De hecho, en Daniel 10 a 1, 3 y 12, 1, Miguel es llamado uno de los principales príncipes, lo que sugiere una organización funcional, más que una jerarquía formal. Por otro lado, Gabriel aparece como un mensajero privilegiado de Dios, encargado de revelar eventos significativos relacionados con la historia de la salvación, como los anuncios de los nacimientos de Juan el Bautista y Jesús. Sin embargo, no se le otorga una designación especial como arcángel, lo que refuerza la idea de que estas categorizaciones responden más a funciones temporales que a una estructura permanente. Un punto importante en la reflexión protestante es la prohibición expresa de adorar a los ángeles, tal como se establece en Colosenses, las 2 y 18, que nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Este versículo se interpreta como una advertencia contra prácticas ascéticas y místicas que podrían haber incluido veneración indebida hacia entidades intermedias entre Dios y los humanos. Esta actitud se refuerza en Apocalipsis, las 7 y 10 de la noche, cuando un ángel rechaza explícitamente la adoración de Juan, insistiendo en que soy siervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Desde la óptica protestante, esto enfatiza que los ángeles, pese a su grandeza y poder, son criaturas creadas y, por tanto, deben permanecer en una posición subordinada al Creador y a los redimidos, quienes según Hebreos 2, 5 y las 2 y 16 están destinados a gobernar junto con Cristo. Por último, la teología protestante también reconoce la existencia de ángeles caídos, descritos en Judas 1, 6 como aquellos que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada propia, y que ahora están sujetos a juicio eterno. La narrativa apocalíptica de Apocalipsis 12, 7-9 confirma esta visión, mostrando cómo Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo tras una guerra celestial liderada por Miguel. Esto introduce una dimensión moral y escatológica en la comprensión de las entidades angelicales, pero sin necesidad de recurrir a sistemas jerárquicos complejos que no tienen base bíblica explícita. Características y funciones de los serafines, según Isaías 6, 1-7. En el libro profético de Isaías, específicamente en el capítulo 6, se presenta una visión trascendental del trono divino, donde aparecen unos seres llamados serafines, serafín, cuya descripción física, ubicación y funciones litúrgicas adquieren un significado teológico profundo. Esta sección examina con detenimiento las características y roles de los serafines, según Isaías 6, 1-7, incluyendo su apariencia corporal, posición ante el trono celestial, labor de alabanza continua, función purificadora, y la interpretación etimológica del término serafo. Además, se discute su comparación con las criaturas vivientes mencionadas en Apocalipsis 4, 6-8, así como el debate académico sobre si representan una categoría única o una descripción contextual dentro de la jerarquía angelológica bíblica. Los serafines son descritos explícitamente en Isaías 6, 2 como dotados de 6 alas, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría su rostro, con 2 cubría sus pies, y con 2 volaban. Esta caracterización física es única dentro del canon bíblico, y contrasta claramente con otros seres celestiales, como los querubines, que en Ezequiel 10-1-22 son representados con 4 alas y ruedas asociados tradicionalmente al arca del pacto, y a la movilidad del trono divino. La distribución funcional de las alas sugiere tanto una reverencia extrema hacia la presencia divina cubriendo el rostro como una modestia ritual cubriendo los pies.
lo cual refuerza la idea de una cercanía respetuosa al lugar más sagrado del universo. La capacidad de volar subraya su naturaleza dinámica y su rol activo en la corte celestial. La ubicación de los serafines es otro elemento crucial en esta visión. Isaías afirma haber visto al Señor sentado en un trono alto y exaltado, mientras los serafines se encuentran por encima de él, lo que implica una proximidad inmediata a la majestad divina. Esta posición privilegiada indica que los serafines habitan permanentemente ante el trono de Dios, en contraste con ángeles, mensajeros que descienden ocasionalmente para interactuar con humanos. Este estatus refleja su papel exclusivo en la liturgia celestial, diferenciándolos de otras categorías angélicas que pueden tener funciones más variadas o terrenales. Su función primaria, según Isaías 6:3, es alabar continuamente a Dios con un himno tripartito: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Este cántico, conocido como el Trisagion, no solo expresa la santidad trascendente de Dios, sino también su omnipresencia y soberanía universal. La repetición triple enfatiza intensidad y perfección en la adoración, sugiriendo una constancia absoluta en su servicio. Esta alabanza no es meramente ceremonial, sino una expresión ontológica de su existencia misma, orientada plenamente hacia la gloria divina. El eco de sus voces provoca un efecto físico en el entorno. Los umbrales temblaron al sonido de sus voces y el templo se llenó de humo. Isaías 6:4. Fenómenos que simbolizan la manifestación de la presencia divina y la sacralidad insoportable de la visión. Un aspecto distintivo de los serafines es su intervención en ritos de purificación ilustrado cuando uno de ellos toma un carbón ardiente del altar y limpia los labios de Isaías diciendo: «Mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido quitada y tu pecado perdonado». Isaías 6:6-7. Este acto simboliza una limpieza ritual necesaria para poder estar en presencia de Dios y cumplir una misión profética. La conexión entre los serafines y el fuego podría explicarse por la raíz hebrea saraf, azar, quemar, lo que lleva a interpretar a estos seres como entidades ardientes o resplandecientes, quizás metafóricamente asociadas a la purificación mediante el fuego, o literalmente como entidades luminosas que reflejan la gloria divina. El término seraf puede entenderse desde múltiples perspectivas. En hebreo, la palabra deriva de la raíz RP, relacionada con el verbo quemar, lo que sugiere que los serafines son seres de naturaleza ígnea o radiante. Esta interpretación se alinea con su función purificadora y con la imagen del humo que llena el templo en Isaías 6:4, símbolo de la manifestación de la gloria divina, frecuentemente asociada al fuego en la Biblia, cf. Éxodo las 7:18 de la noche, Hebreos las 12:29. No obstante, algunos estudiosos argumentan que seraf podría referirse más bien a una cualidad inherente, como la pureza ardiente, que a una categoría fija dentro de una jerarquía angelológica establecida. Una comparación interesante surge al analizar las criaturas vivientes descritas en Apocalipsis 4:6-8, que comparten rasgos notables con los serafines de Isaías. Estas criaturas tienen 6 alas y están llenas de ojos por todas partes, similar a la descripción de los querubines en Ezequiel 10:12. Sin embargo, en Apocalipsis 4:8 se menciona que día y noche no cesan de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir, recordando directamente el himno de los serafines en Isaías 6:3. Aunque el texto de Apocalipsis no usa el término serafín, la continuidad temática y estructural sugiere una relación funcional o incluso identidad entre ambos tipos de seres en contextos diferentes pero complementarios de la visión escatológica. Este paralelismo permite reflexionar sobre la posibilidad de que los serafines no sean una categoría estrictamente separada, sino una descripción contextual de ciertos ángeles en función de su rol específico en la liturgia celestial. Mientras que en Isaías se destacan por su alabanza y purificación,
En Apocalipsis, su énfasis recae en la omnisciencia, representada por los ojos, y en la proclamación perpetua de la santidad divina. Esta interpretación abre espacio a debates académicos sobre la existencia de una jerarquía angelológica fija en la Biblia, o si tales clasificaciones responden más bien a metáforas funcionales, dependiendo del contexto teológico o visionario. Arcángeles y ángeles comunes. Liderazgo celestial y mensajería divina. En la tradición bíblica protestante, la comprensión de los arcángeles y ángeles comunes, dentro del marco teológico protestante, se fundamenta en un análisis cuidadoso de las Escrituras, enfocándose especialmente en el rol único de Miguel como el único arcángel nombrado explícitamente en la Biblia. En Judas 1, versículo 9, se menciona a Miguel, el arcángel, durante una disputa con el diablo por el cuerpo de Moisés, destacando su autoridad y posición especial dentro de la jerarquía celestial. Además, en Apocalipsis 12, versículos 7 al 9, se describe una guerra en el cielo donde Miguel y sus ángeles combaten contra el dragón y sus fuerzas, culminando con la expulsión de Satanás y sus seguidores del reino celestial. Este texto refuerza su rol como líder de los ejércitos celestiales, consolidándolo como figura central en la lucha espiritual contra las fuerzas malignas. Aunque la tradición ha considerado a Gabriel como otro arcángel debido a su importancia como mensajero divino, particularmente en los anuncios del nacimiento de Juan el Bautista, Lucas 1, versículo 19, y de Jesús, Lucas 1, versículo 26, la Biblia no le asigna explícitamente el título de arcángel. Esta ambigüedad teológica plantea debates sobre si arcángel es una categoría formal o simplemente un rol funcional dentro de la estructura angelical. La falta de una jerarquía claramente definida en las Escrituras contrasta con sistemas posteriores, como el propuesto por Pseudo Dionisio Areopagita, quien desarrolló una clasificación de 9 órdenes angélicas divididas en 3 niveles principales. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica estricta, estos modelos son especulativos y no derivan directamente de la revelación canónica. Los ángeles comunes, por otro lado, cumplen funciones terrenales primordialmente como mensajeros divinos. Según Hebreos 1, versículo 14, los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir a favor de aquellos que han de heredar la salvación. Este versículo subraya su naturaleza eficiente y transitoria en relación con los humanos, quienes, aunque inferiores a los ángeles en poder y gloria, fueron creados a imagen de Dios y tienen un destino redentivo exclusivo mediante Cristo. Hebreos 2 versículos 5 al 16. Ejemplos claros de esta función incluyen al ángel que anunció el nacimiento de Isaac a Abraham, Génesis 18 versículo 10, los ángeles que advirtieron a Lot sobre la destrucción de Sodoma, Génesis 19 versículo 1, y el ángel que apareció a María para anunciarle la encarnación del Hijo de Dios, Lucas 1 versículos 26 al 38. Estas manifestaciones ilustran cómo los ángeles actúan como intermediarios entre lo divino y lo humano, facilitando la comunicación de la voluntad de Dios en momentos críticos de la historia sagrada. Desde una perspectiva protestante, la visión de los ángeles como espíritus ministradores implica una concepción funcional más que jerárquica. No se establece en la Biblia una distinción rígida entre tipos de ángeles basada en rangos o grados de poder, sino que se enfatiza su labor específica en cada contexto. Los serafines, descritos en Isaías 6, versículos 1 al 4, con 6 alas y dedicados a la adoración continua de Dios, representan una clase cercana al trono divino. Su nombre, que puede traducirse como ardientes o llamas, sugiere una cualidad descriptiva más que categorial. De manera similar, los querubines aparecen asociados a la protección de lo sagrado, como en Génesis 3 versículo 24, donde custodian la entrada al jardín del Edén, o en Éxodo 25 versículos 18 al 20, donde simbolizan la presencia divina sobre el arca de la alianza. Aunque estas figuras parecen ocupar una posición privilegiada en la corte celestial, su rol no se articula en términos de liderazgo universal ni administrativo, como si parece hacerlo Miguel. Un aspecto importante en este análisis es la mención de ángeles caídos, específicamente en Judas 1, versículo 6, donde se afirma que algunos ángeles no guardaron su dignidad.
sino que abandonaron su morada propia, y ahora están confinados en prisión bajo oscuridad hasta el día del juicio. Este pasaje, junto con Apocalipsis 12, versículos 7 al 9, donde se narra la batalla cósmica entre Miguel y el dragón, proporciona un trasfondo escatológico crucial para entender la dinámica de poder entre las fuerzas celestiales y las demoníacas. La intervención directa de Miguel en conflictos espirituales refuerza su identidad como líder militar del cielo, capaz de enfrentarse incluso a Satanás en un nivel de igualdad estratégica, aunque siempre bajo la soberanía divina. Otro tema relevante es el concepto popular de ángel de la guarda, que aunque no está explícitamente formulado en la Biblia, tiene raíces textuales en Mateo 18 versículo 10, donde Jesús afirma que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos, en referencia a los pequeños creyentes. Asimismo, Salmo 91, versículo 11 promete que Dios mandará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. Estos versículos sugieren una conexión personal entre individuos y ángeles protectores, aunque sin especificar si dicha relación es permanente o circunstancial. Esta idea, aunque útil pastoralmente, requiere una interpretación cuidadosa para evitar idolatría o excesiva veneración angelical, tal como se advierte en Colosenses 2, versículo 18, donde Pablo condena la adoración de ángeles. La angelología protestante se distingue por su enfoque bíblico, rechazando jerarquías elaboradas y especulaciones derivadas de tradiciones posteriores. En este sentido, el análisis comparativo entre los diversos seres angélicos revelados en las Escrituras refleja una estructura funcional más que organizacional. Los serafines, descritos únicamente en Isaías 6, versículos 1 al 4, aparecen como entidades de 6 alas que cubren sus rostros, pies y vuelan mientras proclaman la santidad de Dios. Su ubicación privilegiada ante el trono divino establece un contraste evidente con los ángeles comunes, cuya labor está centrada en el ámbito terrenal como mensajeros divinos, según Hebreos 1, versículo 14. Por otro lado, los querubines mencionados desde Génesis 3 versículo 24 hasta Ezequiel 10 versículos 1 al 22 son descritos con 4 caras y 4 alas en ciertas visiones proféticas, destacando su función de protección de lo sagrado, como ocurrió en la entrada del Edén, o sobre el arca de la alianza. En cuanto a los arcángeles, Miguel es el único nombrado en las Escrituras, apareciendo en Judas 1, versículo 9, Primera Epístola a los Tesalonicenses 4, versículo 16 y Apocalipsis 12, versículo 7. Su rol parece estar vinculado al liderazgo celestial en contextos bélicos, como cuando combate contra Satanás y sus fuerzas caídas. Este contraste funcional entre seres cercanos al trono, serafines, querubines y aquellos operativos en el mundo terrenal, arcángeles, ángeles comunes, refuerza una diferenciación espacial y ceremonial dentro de la teología protestante. Mientras los primeros habitan en la presencia inmediata de Dios, los segundos interactúan directamente con los humanos, cumpliendo labores específicas como anunciar mensajes o proteger individuos. Desde una perspectiva teológica, uno de los aspectos centrales en la angelología protestante es la doctrina de la creación humana a imagen de Dios. Aunque los ángeles poseen mayor poder y gloria que los seres humanos, Hebreos 2 versículos 5 al 16 afirma explícitamente que no fueron creados con la dignidad de ser hechos a imagen divina, ni destinados a la redención mediante Cristo. Esta distinción subraya la importancia ontológica y escatológica del ser humano en el plan divino, ya que son ellos quienes tendrán preeminencia en el reino venidero. Además, Hebreos 2, versículo 16, indica claramente que Cristo no asumió la naturaleza angélica, sino la humana para realizar su obra redentora. Esta afirmación tiene implicaciones profundas, ya que sitúa a los ángeles en una posición de servidumbre hacia los humanos, contradiciendo cualquier intento de otorgarles superioridad moral o espiritual permanente. El texto de Colosenses 2, versículo 18 advierte contra prácticas ascéticas y adoración dirigida a ángeles, algo que contrasta con corrientes teológicas que han desarrollado cultos o devociones hacia estos seres. Esta prohibición refuerza el principio monoteísta fundamental del cristianismo protestante: toda adoración debe dirigirse exclusivamente a la Trinidad. Asimismo, Hebreos 1,
Versículo 14 enfatiza que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que han de heredar la salvación, consolidando su rol como agentes intermedios, pero nunca finales en la economía salvífica. La crítica protestante hacia la angelología católica tradicional se fundamenta precisamente en esta tendencia a dotar a los ángeles de roles litúrgicos y jerárquicos no respaldados por el canon bíblico explícito. A pesar de que algunas ramas del cristianismo han elaborado sistemas complejos de 9 órdenes angelicales divididos en 3 niveles, el protestantismo mantiene una postura cautelosa frente a tales construcciones teológicas. No existe evidencia bíblica explícita que respalde una jerarquía formalizada como la propuesta por Pseudo Dionisio Areopagita, quien definió categorías como tronos, dominaciones y virtudes. Estas clasificaciones, aunque ampliamente difundidas en la tradición occidental medieval, carecen de fundamento canónico sólido según los criterios protestantes de sola escritura. Esto sugiere una brecha significativa entre la angelología especulativa y la revelación bíblica, abriendo espacio para futuras investigaciones sobre cómo los textos apócrifos y la literatura pseudepigráfica pudieron influir en la formación de estas jerarquías. Para avanzar en estudios futuros, sería crucial explorar las raíces extrabíblicas de las jerarquías angelicales y su recepción en diferentes denominaciones protestantes. Particularmente interesante resulta examinar cómo movimientos reformadores posteriores, como el pentecostalismo o el adventismo, han reinterpretado los roles y funciones de los ángeles dentro de marcos teológicos distintos. También se requiere una revisión crítica de las influencias mitológicas y neoplatónicas presentes en la angelología tradicional, así como una evaluación sistemática de la relevancia pastoral y litúrgica de los ángeles en el contexto protestante contemporáneo. Tales investigaciones podrían ayudar a clarificar si ciertos elementos angelológicos reflejan más bien una síntesis cultural que una doctrina bíblicamente necesaria. Las diferencias entre ángeles, arcángeles, querubines y serafines revelan un enfoque riguroso y centrado exclusivamente en las escrituras canónicas. Este análisis ha permitido identificar características específicas de cada entidad angélica, destacando sus funciones, simbolismos y lugares dentro del marco espiritual descrito en la Biblia. Los serafines, con sus 6 alas y su rol de adoración perpetua ante el trono divino, representan la santidad ardiente de Dios. Los querubines, dotados de 4 alas y múltiples caras, actúan como guardianes de lo sagrado y mediadores de la presencia divina, especialmente vinculados al arca del pacto y al movimiento celestial. Los arcángeles, liderados por Miguel, desempeñan funciones de liderazgo militar en conflictos espirituales, mientras que los ángeles comunes cumplen roles de mensajería y protección en el ámbito terrenal. Desde una perspectiva teológica protestante, queda claro que la clasificación jerárquica elaborada por tradiciones posteriores carece de fundamento bíblico explícito. En cambio, las escrituras enfatizan una estructura funcional donde los ángeles son entendidos como espíritus ministradores cuya existencia está orientada al servicio divino y al cumplimiento de tareas específicas dentro del plan redentor de Dios. Esta visión rechaza cualquier intento de otorgar a los ángeles una posición de superioridad ontológica frente a los humanos, quienes, aunque inferiores en poder y gloria, fueron creados a imagen de Dios y destinados a la redención mediante Cristo. Además, la prohibición de adorar a los ángeles subraya su naturaleza creada y su papel subordinado al Creador y a los redimidos. Este estudio también resalta la importancia de mantener un enfoque crítico hacia sistemas angelológicos especulativos que no encuentran respaldo en el canon bíblico. La tendencia a desarrollar jerarquías complejas, como las propuestas por Pseudo Dionisio Areopagita, refleja una síntesis cultural y filosófica más que una enseñanza derivada de la revelación bíblica. Futuras investigaciones podrían explorar cómo estas construcciones influyeron en la teología cristiana medieval y cómo diferentes denominaciones protestantes han reinterpretado estos conceptos en contextos modernos. En conclusión, la comprensión protestante de los ángeles, arcángeles, querubines y serafines se caracteriza por su rigor exegético y su enfoque funcional más que jerárquico. Estos seres espirituales, aunque dotados de poder y gloria,
son criaturas creadas cuyo propósito es servir a Dios y colaborar en su plan redentor. Su estudio no solo enriquece nuestra comprensión de la cosmología bíblica, sino que también refuerza la centralidad de Dios y la preeminencia humana en el plan divino. Al evitar especulaciones innecesarias y mantenerse fiel a las Escrituras, la teología protestante ofrece una perspectiva equilibrada y profundamente arraigada en la revelación bíblica sobre estos misteriosos pero fascinantes seres celestiales.